¿Cómo es posible que esta tradición sobreviva en pleno siglo XXI? En los Andes existen relatos de una humanidad anterior a la nuestra, los gentiles. Su mundo terminó con un diluvio, una lluvia de fuego y la aparición de dos soles en el cielo. ¿Pero es solo un mito? Aunque no queramos creer, su poder egregórico es real y actual. El contacto irrespetuoso produce síntomas claros y específicos, hasta de muerte, síntomas que afectan incluso a personas que no creen en ellos. Hoy te doy el manual operativo. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Cómo evitar el mal de Chulpa? ¿Y cómo pactar con un Apu sin perder el alma? Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. En los Andes existe una historia de seres preincaicos. Es mitología cargada por poder egregórico, por tanto real y actual, que te puede afectar a ti, como afecta a cientos de personas del mundo andino hoy mismo. No se trata de fantasmas, son seres vinculados con la tierra. Esta vez hablaremos de los gentiles. ¿Y si les dijera que antes de nuestra existencia la tierra estaba poblada por otra humanidad? Una raza de seres que vivían a la luz tenue de la luna, en lo que se conoce como el Chamacpacha, el tiempo de oscuridad. Estos seres son los dueños originales de esta tierra, los supervivientes de una época mucho más antigua. El poder de los gentiles y el peligro que representan se originan en el evento que terminó su era. No fue una extinción gradual, fue un cataclismo, muy parecido al diluvio de la tradición judeo-cristiana. Las historias orales de Tayacaja, en Perú, describen un diluvio seguido de la aparición de dos soles en el cielo y una lluvia de fuego que los calcinó. Este evento los forzó a ocultarse en las cuevas y en las profundidades de la tierra, donde murieron. Por esta razón sus espíritus están indisolublemente ligados al subsuelo, a las ruinas y a las torres funerarias que hoy se llaman chulpas. El contacto no autorizado con un lugar de poder gentil, como puede ser una tumba o una ruina, puede desencadenar una patología específica que conocemos como chulpa usu, o mal de gentiles. Los síntomas son inconfundibles y no responden a la medicina convencional. Dolores agudos que se sienten dentro de los huesos, fiebres altas y recurrentes, y la aparición de llagas o parálisis localizadas. No obstante, sería un error considerar a los gentiles únicamente como una amenaza. Son guardianes de un poder y un conocimiento incalculables. Aquel que aprende las reglas y los protocolos correctos de interacción puede acceder a beneficios tangibles. Es posible negociar con ellos la ubicación de tesoros enterrados, recibir conocimiento directo sobre plantas medicinales o eventos futuros, o en la práctica más avanzada de la brujería andina, forjar un pacto con el espíritu tutelar de una montaña, un Apu, que a menudo es un gentil de inmenso poder. El propósito de esta exposición es precisamente entregar un manual de operaciones claro, un compendio de conocimiento práctico para navegar esta realidad. A lo largo de este video, definiremos con exactitud quiénes son los gentiles y analizaremos su naturaleza presolar. Detallaremos el cataclismo de los dos soles, ya que entender su fin es entender la fuente de su poder. Expondremos casos y leyendas de tesoros malditos y amores peligrosos, extrayendo las advertencias y lecciones que contienen. Se enseñará el principio de reciprocidad, el método preciso para realizar pagos a la tierra y pedir permiso. Explicaré el protocolo de curación para sanar el mal de gentiles. Analizaremos cómo la colonia intentó demonizarlos, lo que explica su dualidad actual entre ancestro y amenaza.
Nos adentraremos en el lado oscuro, detallando los riesgos mortales de los pactos y el uso de su poder para el maleficio. Y finalmente describiré el proceso para forjar una alianza de poder con un Apu, mostrando cómo su influencia sigue activa en pleno siglo XXI. Este no es un viaje a través de mitos, es una instrucción sobre las fuerzas más antiguas de esta tierra. El respeto es la primera ley, el conocimiento es la única defensa. Comencemos. ¿Quiénes son los gentiles? Desentrañando a los antiguos espíritus de los cerros, vamos a aclarar un punto fundamental desde el inicio, porque la palabra clave aquí, gentil, es una puerta de entrada engañosa. Su origen es conocido, viene del latín, y los españoles la usaban para referirse a cualquiera que no fuera cristiano, a los paganos. Pero en los Andes, esa etiqueta fue como echar una red de pesca pequeña para intentar capturar a una ballena. La palabra se quedó, pero la realidad que nombra es infinitamente más vasta y antigua. Como investigador y practicante, mi trabajo no es repetir leyendas, sino explicar cómo funcionan las cosas. Y los gentiles no son los espíritus de los incas, ni de los moches, ni de ninguna de las culturas que la arqueología estudia. Son algo anterior. Pertenecen a una capa de la existencia mucho más profunda, a lo que en la tradición andina se conoce como el Purum Pacha, el tiempo de lo salvaje, de lo indómito, antes de que se estableciera el orden del mundo que conocemos. Para ser directos, los gentiles son los habitantes de una humanidad presolar. En la cosmovisión andina, el tiempo no es una línea recta que avanza sin fin. Es cíclico, como las estaciones o la respiración. Antes de que nuestro sol, el Inti, saliera por primera vez, hubo un ciclo de creación completo, una era entera llamada el Chamac Pacha, la edad de la oscuridad, donde la única luz era el pálido resplandor de la luna. Los gentiles fueron la especie dominante de esa era. Por eso sus nombres en quechua son mucho más descriptivos. Ñaupac Runa, que se traduce como la gente de tiempo antiguo, o Machucuna, los antiguos, o los abuelos. Esto no es una invención folclórica. Su existencia como objeto de culto y poder está rigurosamente documentada. El extirpador de idolatrías Pablo José de Arriaga, en su manual de 1621, La extirpación de la idolatría en el Perú, describe con detalle de burócrata cómo localizaba y quemaba los malquí, las momias de estos antepasados gentiles que las comunidades veneraban en secreto. Arriaga, en su fanatismo, comprendió algo crucial. No estaba destruyendo simples cadáveres, sino los anclajes físicos de un poder espiritual que seguía activo y que la gente consultaba. Entonces, ¿qué aspecto tenían? Aquí es donde el registro se diversifica, y esa diversidad es una pista en sí misma. Algunos relatos, sobre todo los que recogieron cronistas como Montesinos de boca de los ancianos, hablan de una raza de gigantes de fuerza sobrehumana. Montesinos llegó a afirmar que sus huesos descomunales aún se encontraban, describiendo una canilla tan alta como un hombre. Pero si uno se sienta a escuchar las historias que aún se cuentan en las comunidades del altiplano, la imagen cambia. Hablan de gente menuda, seres de apenas 1 metro de altura, a veces con rasgos anómalos como dentaduras desproporcionadas o de un extraño color azulado. Esto no es una contradicción. Es la prueba de que el término gentil es una categoría amplia, un paraguas que cubre a las distintas razas protohumanas que coexistieron en esa era anterior. A pesar de su variedad física, todas las tradiciones coinciden en un punto: su sabiduría. Pero no una sabiduría intelectual, no la capacidad de escribir libros o construir máquinas. Era una sabiduría primordial, una conexión directa con el mundo vivo. Su conciencia era como una raíz hundida en la tierra misma. Sentían lo que la tierra sentía. Un yatiri, un sabio aymara,
Lo explicó de una forma que para nosotros es casi inconcebible. Esos hombres conversaban con todo, con la peña, el agua, el aire. No necesitaban palabras porque su voluntad y la del entorno no estaban separadas. De esta comunión nacían sus habilidades. La tradición oral les atribuye ser los inventores de artes que consideramos nuestras. Aún se dice que el tejer es oficio de gentiles, que fueron ellos los primeros en dominar la fibra. Se les considera también los primeros metalúrgicos capaces de trabajar el oro y la plata con una destreza casi mágica. Pero a pesar de este poder, los gentiles eran moralmente caóticos. Encarnan el desorden previo a la civilización. Eran egoístas, violentos y carecían de la ley fundamental que rige el cosmos andino, el Aini, el principio sagrado de la reciprocidad, de dar para recibir. Un relato del manuscrito de Huarochirí lo simboliza con una imagen brutal. Los gentiles no compartían el fuego entre ellos. En los Andes, negar el fuego es negar la comunidad, negar la vida. Vivían en un estado de transgresión perpetua, dominados por la lujuria y el capricho, sin normas contra el incesto o el asesinato. Su existencia, aunque poderosa, era como una represa agrietada. Su colapso no era una posibilidad, era una certeza. Este desequilibrio es la energía que sus espíritus aún emiten hoy, una fuerza volátil y a menudo resentida. Y esto nos lleva a la pregunta clave para cualquier practicante. Si su era terminó, ¿dónde están ahora? No desaparecieron, se transformaron, se fundieron con el paisaje. Muchas de las formaciones rocosas más extrañas y solitarias de las cumbres son gentiles petrificados por la luz del primer sol. Pero la transformación más importante fue la de los cerros. La tradición cuenta que los grandes Apu, las montañas sagradas, son en realidad los cuerpos de poderosos brujos gentiles que, tras batallas mágicas que sacudían el mundo, quedaron convertidos en piedra. El Cerro Chaparrí, en la costa norte de Perú, es uno de ellos. Un consejo práctico. Por eso, un brujo jamás se acerca a una montaña de poder sin antes presentarse y hacer una pequeña ofrenda. No estás entrando a un simple paraje, estás entrando a la casa de alguien. De esta realidad surgen también los sauquillos, esos duendes ancianos que actúan como feroces guardianes de las alturas. No son una especie aparte, son una manifestación, una emanación visible de los espíritus gentiles que aún custodian sus dominios. En resumen, para entender a los gentiles hay que borrar la imagen de un fantasma. No lo son. Son una capa fundamental de la realidad. Son los vestigios de una humanidad anterior, la sabiduría salvaje de la naturaleza, el caos que fue necesario para que naciera el orden y, sobre todo, una fuerza activa que reside en la tierra, en las ruinas y en la estructura misma de las montañas. Comprender esto no es un ejercicio de fe, es el primer y más crucial paso para interactuar con ellos sin terminar siendo devorado por su poder. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices,
Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. El ocaso de una era, el diluvio, los dos soles y el origen de su poder. Para entender el poder de los gentiles hoy, primero hay que entender cómo terminó su mundo. Su final no fue una simple extinción, como la de una especie que no se adapta. Fue un acto de purga cósmica, un evento tan violento que su energía residual impregnó la tierra para siempre, como la marca de un hierro al rojo vivo sobre la madera. Es un error verlo como un castigo divino al estilo de la Biblia, donde un Dios personal se enoja por el pecado. Según las tradiciones andinas, fue más bien un acto impersonal y necesario, como cuando un cuerpo desarrolla fiebre para eliminar una infección. Los gentiles, con su caos moral y su soberbia, se habían convertido en una distorsión en el tejido del cosmos, y el universo actuó para corregir ese desequilibrio fundamental. Todo evento de esta magnitud es precedido por advertencias. Los gentiles, con su capacidad innata para leer la naturaleza, sabían que algo se avecinaba. Sus propios chamanes y adivinos les anunciaron que un Pachacutic era inminente. Este es un término clave en la cosmología andina. Pachacutic no es un fin del mundo, sino un cataclismo que invierte el orden del mundo, un reinicio violento. La respuesta de los gentiles a esta profecía lo dice todo sobre ellos. En lugar de buscar la armonía, se burlaron. La tradición oral, que es el libro de historia de los pueblos sin escritura, cuenta que en un acto de desafío supremo comenzaron a disparar flechas y a lanzar piedras al cielo con la intención literal de matar a la fuerza cósmica que los amenazaba. La primera respuesta del cosmos fue el agua, el Unu Pachacutic, la inversión del mundo por el agua, un diluvio que duró hasta que las cumbres más altas quedaron sumergidas. El objetivo era simple, limpiar la tierra. Pero aquí es donde vemos su astucia. No se dejaron vencer. Construyeron arcas o grandes cajones de madera sellados y flotaron sobre el fin de su mundo, riéndose de la tormenta. Sobrevivieron, sí, pero su supervivencia fue su condena. Fue como un genio resolviendo una ecuación matemática compleja sin entender la pregunta fundamental. Demostraron su poder, pero también su absoluta incapacidad para aprender. No entendieron la advertencia. Al ver que el agua no había sido suficiente, el cosmos desató la fase final. Primero la tierra tembló con terremotos que derribaron sus fortalezas. Y entonces llegó el golpe de gracia, una combinación de fuerzas que nada podría soportar. Empezó a llover fuego del cielo, un evento conocido como el Nina Pachacutic, la inversión del mundo por el fuego, y de forma simultánea ocurrió lo impensable. Dos soles aparecieron en el firmamento, uno por el este y otro por el oeste. Hay que visualizar esto para comprender el horror. Un calor doble, abrasador, sin noche, sin sombra, sin tregua. La atmósfera se convirtió en un horno. Los relatos dicen que las rocas se derretían y los lagos hervían. Los gentiles, seres de la penumbra, fueron arrojados a un infierno de luz y calor. En un pánico final, hicieron lo único que podían. Huyeron hacia abajo, corrieron a refugiarse en las cuevas más profundas y en sus propias tumbas, las chulpas, torres funerarias de piedra, sellando las entradas. Pero su refugio se convirtió en su tumba. Atrapados en la oscuridad subterránea,
El calor de la superficie los cocinó lentamente. Así terminó su era, no aniquilados por un enemigo, sino consumidos por su propio intento de escapar. Y aquí es donde su muerte se convierte en la fuente de su poder actual. La energía de un exterminio tan traumático no se disipa, se condensa, se impregna en el lugar. Sus esencias, cargadas de agonía y resentimiento, se fusionaron con la tierra, con sus huesos, con las rocas de sus refugios. De este evento nacieron fenómenos que un practicante debe conocer. Según la tradición, sus cabellos esparcidos en la catástrofe se convirtieron en los arcoíris. Un consejo práctico. Por eso en los Andes se enseña a no señalar un arcoíris. No se considera un fenómeno óptico, sino un remanente energético que puede atrapar la sombra de una persona. Sus huesos no son simples restos. La creencia es que tienen vida, lo que significa que retienen una carga de la conciencia del gentil. Tocar uno sin preparación es como agarrar un cable sin aislante. La energía te golpea y te enferma. Los lugares donde murieron, cuevas, ruinas, manantiales, se convirtieron en huacas. No solo un lugar sagrado, sino un punto de la tierra con una alta concentración de energía. Una herida en el paisaje que nunca terminó de cerrar. La tierra en esos sitios quedó saturada con su esencia. Por eso, hay lugares donde uno siente una pesadez opresiva. No es sugestión, es la percepción de esa energía residual. El cataclismo no solo los mató, los ancló al plano subterráneo. Dejaron de ser una humanidad que caminaba sobre la tierra para ser una fuerza que habita dentro de ella. Y es desde ese dominio, interactúan con nuestro mundo. Su poder viene de abajo, y todo aquel que trabaje con ellos debe aprender que, para invocarlos, para calmarlos o para defenderse de ellos, la conexión siempre se hace a través de la tierra. Tesoros malditos y amores peligrosos, encuentros y leyendas vivas de los gentiles. Una vez que se entiende que los gentiles son una fuerza real y subterránea, la siguiente pregunta es, ¿cómo interactúan con nosotros? Sus intervenciones en nuestro mundo suelen canalizarse a través de dos de los impulsos humanos más potentes: la codicia y el deseo. Es un error fundamental verlos como espíritus pasivos confinados a sus ruinas. Son actores, y las leyendas que los rodean son informes de campo, manuales de supervivencia basados en encuentros que, según las tradiciones orales andinas, siguen ocurriendo. La manifestación más conocida y también la más peligrosa es la de los tapados, o tesoros enterrados. La tradición documentada por antropólogos como Nicanor Taipe Campos en la sierra peruana es consistente. Cuando los gentiles vieron llegar su fin con el cataclismo de los dos soles, enterraron sus posesiones más valiosas, oro, plata, objetos rituales, en las laderas de los cerros o dentro de las huacas, un lugar sagrado, a menudo una tumba o templo que funciona como un nexo de poder. Estos tesoros se encuentran custodiados. El oro de un gentil está impregnado con la esencia de su dueño, funcionando como un anclaje energético, un pedazo de su conciencia ligado a la materia. Intentar desenterrar uno de estos tesoros sin el conocimiento y el permiso ritual es, en términos prácticos, un suicidio espiritual. La tradición oral andina es un vasto archivo de relatos con un patrón inquietantemente similar. Una persona movida por la ambición encuentra un tesoro. De la noche a la mañana su fortuna cambia, pero poco después la cuenta se cobra. Muere en un accidente absurdo, desciende a la locura o una enfermedad fulminante consume a su familia. La explicación local es siempre la misma. Se lo cobró el gentil. Hay un caso documentado en la zona de Huaral que es casi un arquetipo. Unos campesinos encontraron vasijas repletas de oro. El hacendado, un hombre que conocía las viejas reglas, les ordenó volver a enterrarlo todo.
Años después, dos de los hombres, incapaces de olvidar la visión de la riqueza, regresaron en secreto. Los encontraron muertos junto al agujero, sin signos de violencia. El diagnóstico local fue mal de aire, un colapso energético súbito causado por la emanación de una fuerza espiritual hostil. Este aire no es una metáfora. Un consejo práctico: si estás en un lugar antiguo y sientes un frío que no es del clima, un frío que parece venir de dentro de los huesos, o un olor a tierra húmeda y encerrada, retírate. Estás percibiendo la primera advertencia del guardián. El oro de los gentiles, según esta visión, está maldito para el profano, porque tomarlo sin un intercambio ritual es un robo, y los gentiles no perdonan a los ladrones. Si la codicia es una puerta de entrada, el deseo es la otra. Los gentiles, tanto masculinos como femeninos, muestran una fascinación depredadora por los humanos. Los relatos describen a las gentilas como mujeres de una belleza casi irreal, a menudo de piel muy blanca o cabellos claros, ataviadas con ropajes antiguos y joyas que parecen brillar por sí solas. Los gentiles masculinos aparecen como jinetes imponentes vestidos de blanco. Su apariencia es una herramienta de caza, diseñada para desarmar la voluntad. El patrón del ataque es metódico. Eligen a una persona joven o con lo que se llama sangre débil, en términos sencillos, alguien con una energía vital baja o en un estado emocional vulnerable. El acoso empieza en los sueños. Noche tras noche la víctima sueña con este ser que le profesa un amor absoluto y le pide que se una a él en su morada. Si la persona cede en el plano onírico, el ataque se traslada al mundo físico. Empieza a sentirse apática, triste, desconectada. En la tradición andina, a esto se le llama estar encantado. El gentil está literalmente alimentándose de su energía vital. Si el proceso no se detiene con la ayuda de un curandero, la víctima se consume hasta morir o, un día, simplemente desaparece. Se dice que el gentil se la llevó. La figura del Auquillo, el duende guardián de las altas cumbres, es un ejemplo perfecto de este comportamiento. Los relatos, como los recogidos en compilaciones de mitología peruana, lo describen como un ser que ataca brutalmente a los hombres intrusos, pero que con las mujeres usa la seducción para raptarlas y convertirlas en sus esposas. Esto revela una ley fundamental. Los gentiles son territoriales no solo con sus lugares, sino también con las personas que reclaman como suyas. Entonces, ¿cómo defenderse de un ser que puede manipular tus sueños? La sabiduría popular ha conservado los protocolos de defensa. Muchos encuentros ocurren en las horas liminales, entre la medianoche y el amanecer. Si un viajero solitario escucha música o ve las luces de una fiesta en un lugar desierto, es probable que sea el convite de los gentiles. Aquí es donde se aplican las contramedidas. Primero, la comida. La comida ofrecida en estos banquetes ilusorios, por suculenta que parezca, carece de sal. La sal, en innumerables tradiciones mágicas, es un anclaje a la realidad física. Probar su comida es como firmar un contrato. Te liga a su mundo. Segundo, los detalles. A menudo la ilusión tiene fallos. Se dice que hay que mirarles los pies, pues a veces no pueden ocultar su verdadera forma, pezuñas o garras. Tercero, el sonido. Los encantos son como una burbuja de silencio, se rompen con el ruido del mundo real. La recomendación es gritar un nombre propio o pedir ayuda. El sonido de tu propia voz te ancla, y el bullicio disuelve la ilusión. Las leyendas sobre los gentiles nos enseñan que interactúan con nosotros a través de nuestras debilidades, y que la mejor defensa no es un amuleto, sino el dominio sobre la propia ambición y el propio deseo.
El principio de reciprocidad, el arte de pedir permiso y hacer pagos a la tierra. Hemos hablado de los peligros que acechan en el mundo de los gentiles. Ahora vamos a la parte práctica, el protocolo. ¿Existe una forma segura de caminar por sus dominios, de interactuar con estas fuerzas sin salir dañado? La respuesta es sí, el Aini. Esta palabra quechua es difícil de traducir, pero su concepto es la base de todo. Es la ley de la reciprocidad sagrada. Significa que nada se toma sin dar algo a cambio, que cada interacción es un intercambio de energía. Para empezar, hay que entender algo que la mentalidad moderna ha olvidado. En la cosmovisión andina, no existe la tierra de nadie. Cada cerro, cada cueva, cada manantial tiene un dueño. Y los dueños originales, los primordiales, son los gentiles o los apus, los grandes espíritus de las montañas, que a menudo son gentiles de inmenso poder. Cuando caminas por una montaña, no estás en un parque, estás en la casa de alguien. Entrar sin anunciarte, sin mostrar respeto, es una invasión, y los gentiles son extremadamente territoriales. El acto de pedir permiso no es una superstición, es un acto mágico, un procedimiento técnico que cambia tu estatus energético de intruso a invitado. Y un invitado, si se comporta, está bajo la protección del anfitrión. Las tradiciones orales, como las que recogió el investigador Johannes van Kessel, advierten que no se puede pasar frente a un cerro de poder sin hacer una ofrenda. No hacerlo es un acto de soberbia, la misma falta que condenó a los gentiles. Es un error que ellos no perdonan. Entonces, ¿cómo se pide permiso? A través de una ofrenda, lo que en los Andes se llama un pago o un despacho. Un pago no es un soborno, es una comida. Estás alimentando a los espíritus de la tierra, devolviéndoles energía. Un despacho bien hecho es como una carta diplomática. Establece una relación de respeto y abre la comunicación. Los elementos de un pago varían, pero hay componentes casi universales, y cada uno tiene una función. Hojas de coca. La coca es el intermediario sagrado entre el mundo humano y el espiritual. Se ofrecen las hojas más perfectas, a menudo en grupos de 3, quintú, cargándolas con la intención. Alcohol, generalmente aguardiente de caña, es un elemento de fuego, purificador. Cuando se derrama sobre la tierra, un acto llamado chaya despierta a los espíritus. Cigarros. El humo del tabaco negro lleva las oraciones al mundo espiritual. Un consejo práctico. Si dejas el cigarro encendido y se consume rápido, es buena señal. El espíritu está fumando tu ofrenda. Dulces y granos, símbolos de abundancia. Se pide que la relación sea fructífera. Grasa de llama, untu, es un concentrado de energía vital. Para los espíritus es un manjar que les da fuerza. El acto de preparar la ofrenda es un ritual. Se coloca todo sobre un papel y mientras lo haces, debes soplar tu intención sobre cada elemento, pidiendo con respeto lo que necesitas. Protección, permiso para acampar, licencia para recoger una planta. Una vez preparada, la ofrenda se quema o se entierra. El humo alimenta a los espíritus del aire. El cuerpo de la ofrenda alimenta a los de la tierra. La efectividad de esta ley es una cuestión de experiencia. Se cuentan historias de proyectos de ingeniería en los Andes donde los equipos modernos sufrían averías inexplicables y los accidentes eran constantes. Los ingenieros se reían de las supersticiones de los trabajadores locales hasta que, desesperados, permitían que un paco, un practicante andino, realizara un pago a la montaña, y los problemas cesaban. ¿Coincidencia? Quizás, pero una que se repite con demasiada frecuencia. Hay una anécdota clásica entre los arrieros. Un hombre nuevo se negó a dejar su ofrenda en la mapacheta, un montículo de piedras en un paso de montaña que funciona como altar. Se burló de sus compañeros. Horas después, en un camino llano,
Su mejor mula resbaló y cayó al abismo. Para el hombre moderno, mala suerte. Para el hombre andino, la montaña cobrándose el pago de una forma mucho más cara. Hacer un pago no es un acto de miedo, es un acto de inteligencia. Es reconocer que no estamos solos en el paisaje y que en este sistema de energía, el respeto no es una virtud, es la principal herramienta de supervivencia. Cuando el cerro te agarra, sanando el susto y el mal de gentiles, guía práctica de curación. Ya establecimos las reglas del juego, el protocolo del AINI. Pero ¿qué pasa cuando alguien las rompe? En los Andes, a esto se le llama ser agarrado por el cerro, o más técnicamente contraer el chulpauzu, la enfermedad del sepulcro o mal de gentiles, una enfermedad que empieza en el alma y se manifiesta en el cuerpo. Y para curarlo, se necesita una intervención que la medicina moderna ni siquiera contempla. Lo primero es el diagnóstico. Una persona agarrada por un gentil muestra síntomas muy claros para quien sabe leerlos. Es importante distinguirlo de un simple susto o shaka, una pérdida temporal de energía anímica por un sobresalto. El mal de gentiles es una intrusión, una infección energética. Los síntomas físicos son inconfundibles y coinciden con las descripciones que recogió el antropólogo Gerardo Fernández Juárez. Dolores punzantes que se mueven por el cuerpo, como si agujas invisibles se clavaran en los huesos. Fiebres altas que van y vienen sin motivo, y a veces erupciones en la piel o llagas que no curan. Pero los síntomas más reveladores son los anímicos. La persona se vuelve apática, pierde el interés por la vida, se siente agotada como si su energía vital estuviera siendo drenada. Sufre de pesadillas recurrentes. En los casos más graves puede caer en un estado de mutismo o parálisis. La gente del lugar lo describe diciendo que su espíritu ha sido capturado o que el gentil se está comiendo su sombra. No es una metáfora. Es una descripción literal de lo que ocurre a nivel energético. Un fragmento de su esencia ha quedado atrapado en el dominio del gentil. Una vez se sospecha del mal de gentiles, el método de diagnóstico y primera intervención más común en la tradición andina es la limpia con un cuy, conejillo de Indias. Para un observador externo, puede parecer extraño, pero dentro de la lógica andina, es un procedimiento impecable. El cuy es extremadamente sensible a las energías. Funciona como un oráculo viviente y a la vez como una esponja energética. El curandero pasa un cuy, generalmente de color oscuro, por todo el cuerpo del paciente, rezando y soplando humo de tabaco. El animal chilla y se retuerce en las zonas donde la energía de la enfermedad está más concentrada, absorbiéndola. Tras la limpia, el cuy es sacrificado y abierto. Aquí es donde se confirma el diagnóstico. Los órganos del animal mostrarán señales que se corresponden con la dolencia del paciente. Manchas en los pulmones, el hígado inflamado, a veces incluso quistes. Para el curandero esto es como leer una radiografía del alma. Confirma que la enfermedad no es de origen natural, sino que ha sido puesta por una fuerza externa. Con el diagnóstico confirmado, empieza la curación. Sanar el mal de gentiles no es matar al espíritu, sino negociar con él. Es un acto de diplomacia espiritual basado de nuevo en la ley del AINI. El gentil ha tomado algo, la salud del enfermo, porque siente que se le ha faltado al respeto. La curación consiste en restituir ese equilibrio. El curandero prepara un pago muy específico, incluye los elementos que ya conocemos: coca, alcohol, tabaco, dulces, pero también algo que represente a la enfermedad misma, como el cuerpo del cuy sacrificado o un despacho con lanas negras y hierbas amargas. Bajo el amparo de la noche, el curandero debe ir al lugar exacto donde ocurrió la ofensa. Es un acto que requiere un coraje y un poder considerables. Allí, en la huaca, abre un espacio ritual y presenta la ofrenda.
Hablando en voz alta, se dirige al gentil. La fórmula varía, pero la esencia es la misma. Abuelo gentil, aquí te reconozco. Mi hermano te ofendió por ignorancia. Aquí te traigo tu comida, tu bebida. Acepta este pago. Aquí te devuelvo la enfermedad que le pusiste. Tómala y suelta su espíritu. Déjalo libre. El curandero entierra la ofrenda y se retira sin mirar atrás. Se cree que, en ese momento, el gentil consume la esencia del pago y satisfecho, libera el fragmento del alma que tenía capturado. En los días siguientes, si el ritual ha sido exitoso, el paciente comenzará a mejorar. Su espíritu habrá regresado. Este proceso nos enseña una lección vital. En la magia andina, las enfermedades espirituales no se combaten con fuerza bruta, se curan restaurando la armonía. El curandero es un mediador que comprende las leyes del intercambio y sabe cómo pagar las deudas energéticas para que la salud pueda ser restablecida. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. De ancestros a demonios. Cómo la colonia transformó la imagen de los gentiles. Para entender por qué los gentiles son vistos de forma tan contradictoria hoy en día, hay que analizar el punto de inflexión que fracturó su imagen, la llegada de los españoles y la campaña de extirpación de idolatrías. Antes de la conquista, los gentiles eran los abuelos antiguos, una fuerza primordial, peligrosa, sí, pero parte del cosmos. Eran los dueños originales. Con la llegada del cristianismo, esta visión fue deliberadamente distorsionada. Lo ancestral se convirtió en demoníaco, lo sagrado en pagano, y una fuerza de la naturaleza fue reducida a la categoría de enemiga de Dios. La estrategia de los evangelizadores fue brillante y brutal. Comprendieron que para conquistar las almas, primero debían conquistar el paisaje sagrado, los cerros, las huacas, lugares sagrados, a menudo tumbas o templos que funcionan como nexos de poder, los manantiales, todos los puntos de poder donde la gente se comunicaba con los gentiles y los apus, fueron sistemáticamente profanados y resignificados. Donde había una huaca importante se construía una capilla. Sobre la cima de un apu poderoso se plantaba una cruz. El objetivo era superponer una capa de simbología cristiana sobre la geografía sagrada andina, esperando que con el tiempo el de abajo se borrara. El cronista y extirpador Pablo José de Arriaga, en su manual de 1621, describe este proceso con orgullo. Narra cómo sus visitadores recorrían los pueblos buscando y destruyendo los lugares de culto. Encontraban las momias de los antepasados, los malki, que la gente veneraba en secreto, y las quemaban en hogueras públicas. Estos malki eran para la iglesia la encarnación física de la gentilidad. Al quemarlos intentaban cortar la conexión de la gente con su pasado. La segunda fase de esta guerra fue ideológica. Se asoció a los gentiles y a todas las deidades andinas con la figura del diablo cristiano. Las leyendas de los gentiles, que antes eran advertencias sobre el respeto a la naturaleza, fueron reinterpretadas como fábulas sobre demonios que tentaban a los hombres. El gentil que ofrecía oro se convirtió en Satanás, ofreciendo riquezas a cambio del alma. La gentila que seducía a los jóvenes se convirtió en un súcubo. Este proceso de demonización fue muy efectivo porque se apoderó de los miedos existentes y les dio un nuevo nombre. Sin embargo, no logró borrar la creencia original. Lo que ocurrió fue el sincretismo. La gente andina aprendió a sobrevivir. En público, veneraban a los santos y a las vírgenes. En secreto, seguían hablando con los apus. A menudo, el santo y el apu se fusionaban.
La Virgen María podía ser la Pachamama, el apóstol Santiago y Yapa, el dios del rayo. ¿Y los gentiles? Pasaron a la clandestinidad. Se convirtieron en los espíritus ocultos, los que no podían ser cristianizados. Mientras los apus más benévolos encontraron un disfraz en el santoral católico, los gentiles, con su naturaleza caótica, quedaron relegados al papel del otro, del espíritu oscuro que habita en las ruinas olvidadas. A pesar de siglos de persecución, la memoria de los gentiles nunca fue erradicada. Sobrevivió en la tradición oral. Un ejemplo conmovedor se encuentra en el norte de Chile, donde hasta el siglo XX, algunos ancianos atacameños se referían a sí mismos como restos de gentiles, reconociendo que a pesar de ser bautizados, su espíritu seguía conectado a esos antepasados. Hoy, esta dualidad creada en la colonia sigue definiendo la relación con los gentiles. Por un lado se les teme como a fuerzas oscuras, por otro se les respeta como a los abuelos, los dueños originales a quienes todavía se les pide ayuda. En algunas comunidades de Bolivia, cuando hay una sequía extrema, las autoridades comunales sacan los huesos de las tumbas de los gentiles y les hacen ofrendas, pidiéndoles que traigan la lluvia. Inversamente, si llueve demasiado, pueden sacar un cráneo de una chulpa y ponerle un cigarrillo entre los dientes para que fume las nubes y detenga la tormenta. Los gentiles quedaron atrapados entre dos mundos. Son a la vez los ancestros a los que se acude en busca de poder y los demonios a los que se teme. Para un brujo, entender esta dualidad es fundamental. Significa que al interactuar con un gentil estás tratando con una entidad que ha sido herida y demonizada durante 500 años. Esto hace que su naturaleza ya de por sí caótica sea aún más impredecible. Y nos enseña que la magia andina que se practica hoy no es una reliquia intacta del pasado, sino un arte de resistencia, una sabiduría que aprendió a sobrevivir en las sombras, al igual que los propios gentiles. El lado oscuro de la montaña, pactos, maldiciones y los peligros mortales de la brujería con gentiles. Hemos hablado de los gentiles como una fuerza a la que se debe respetar y aplacar. Pero toda fuerza en el universo puede ser usada para construir o para destruir. Y la energía de los gentiles, con su naturaleza caótica y su resentimiento ancestral, es especialmente potente cuando se inclina hacia el lado oscuro. Entramos ahora en el terreno de los laicas o maleros, los hechiceros que no buscan el equilibrio, sino el poder a cualquier precio. Este es el dominio de los pactos, las maldiciones y las consecuencias mortales que se debe conocer, aunque solo sea para saber a qué se enfrenta. El maleficio más temido y directo que involucra a los gentiles es el que utiliza sus restos físicos como un arma. Es una forma de brujería de contagio, conocida en los Andes como chulpa tulú, hueso de gentil, o el envío del Hakimasi, el semejante al hombre. El malero no crea la enfermedad, sino que actúa como un vector. Transporta la energía mórbida de la tumba a la víctima. El procedimiento, según lo describen las tradiciones orales que recogió el antropólogo Pablo Cruz, es una profanación deliberada. El hechicero va a un cementerio antiguo y en lugar de hacer un pago de respeto, realiza un ritual inverso para despertar la ira del gentil. Luego toma un fragmento de hueso o tierra del sepulcro. Este objeto, ahora cargado con la esencia del espíritu, se convierte en un talismán de enfermedad. El malero lo envuelve y lo entierra cerca de la casa de su víctima, en el camino que transita, o incluso lo introduce en su hogar. A partir de ese momento, el efecto es el mismo que si la víctima hubiera profanado la tumba. El gentil, sintiendo la conexión a través de su hueso, agarra a la persona. Comienza a sufrir los síntomas del mal de gentiles: dolores óseos, fiebres, consunción. En efecto, el hechicero ha logrado que el espíritu ataque a un objetivo a distancia. Un consejo práctico:
Por esta razón, en muchas comunidades andinas existe el tabú de no recoger nunca del suelo objetos extraños cerca de casa, especialmente pequeños paquetes atados. Podrían ser trabajos de este tipo. Esta forma de brujería es muy peligrosa, no solo para la víctima, sino también para quien la ejecuta. Si la víctima busca la ayuda de un curandero poderoso, el maleficio puede ser devuelto. Y un gentil enojado a quien se le ha frustrado la venganza, a menudo redirige su furia hacia quien lo despertó. El siguiente nivel de la brujería oscura no es usar al gentil como un arma desechable, sino intentar convertirlo en un aliado permanente, en lo que se conoce como un compacto o un espíritu familiar. Este es uno de los actos más arriesgados en la magia andina. Un pacto con un gentil no es un acuerdo entre iguales. Es un acto de sumisión en el que el brujo ofrece su propia energía vital a cambio del poder del espíritu. El ritual para forjar un compacto suele realizarse en lugares de poder en noches específicas como la de San Juan. El brujo lleva ofrendas de sangre, generalmente de un animal negro, tabaco, alcohol y coca. Invoca al gentil del lugar, ofreciéndose como su sirviente. Si el gentil acepta, se establece un vínculo. A partir de ese momento, el brujo puede comandar al espíritu para que ataque a sus enemigos, le revele secretos o le ayude en sus trabajos. El espíritu del Cerro Chaparrí en la costa norte peruana es famoso por ser invocado tanto por curanderos para sanar como por maleros que buscan su poder destructivo, como lo documentó el antropólogo Douglas Sharon. Sin embargo, el precio de este poder es terrible. Un gentil como compacto es un aliado celoso e insaciable. El brujo debe alimentarlo constantemente con ofrendas. Si se debilita, si muestra miedo o si falla en sus pagos, el espíritu se vuelve contra él. La tradición está llena de historias de hechiceros poderosos que terminaron sus días en la locura, atormentados por las visiones que sus propios compactos les enviaban, o que murieron de forma súbita. Se dice que el gentil se come la sombra de su dueño, drenando su vitalidad hasta dejarlo como una cáscara vacía. Finalmente llegamos al pacto más oscuro de todos, el que se realiza para obtener un tesoro. Como ya hemos visto, el oro de los gentiles está protegido. Si un brujo desea extraerlo, no basta con un simple pago. La energía de la codicia que mueve al buscador debe ser equilibrada con un sacrificio de una magnitud equivalente. Y a menudo, lo que el gentil pide a cambio de su oro es una vida. Las leyendas más sombrías que se cuentan en voz baja en las comunidades mineras hablan de huaqueros, saqueadores de tumbas, que hicieron pactos para encontrar una veta de oro o un tapado. El ritual a menudo implica un contrato simbólico en el que el buscador promete un pago futuro. Después del ritual encuentra la riqueza. Pero poco tiempo después, un hijo, un hermano o su esposa muere en un accidente inexplicable. Ese es el pago. El gentil ha cobrado la deuda. Esta es la razón por la que en los Andes se tiene un profundo recelo a la riqueza súbita. Detrás de una fortuna que aparece de la nada, muchos ven la sombra de un pacto oscuro. El dicho popular lo resume con claridad. Oro de gentil, oro mortal. Nos enseña la ley fundamental de la magia oscura. Las fuerzas primordiales no regalan nada. Todo tiene un precio, y el precio que cobran los gentiles por sus favores más grandes rara vez se paga con dinero, sino con lo que más se ama. Este conocimiento no se comparte para atentar a nadie, sino para advertir. El lado oscuro de la montaña es un camino de poder rápido, pero es un camino que siempre, sin excepción, termina en un abismo. El pacto con el Apu, forjando una alianza para obtener poder y conocimiento. Hemos recorrido el camino de las sombras, el de la maldición y el pacto servil.
Pero como toda fuerza, la energía de un gentil puede ser usada para destruir o para construir. Ahora vamos a explorar el camino opuesto, el del Paco, el curandero, el que no busca someter al espíritu, sino aliarse con él. No se trata de un pacto de sumisión, sino de un compadrazgo sagrado, una relación de respeto mutuo entre el practicante y el Apu, el gran espíritu de la montaña. Forjar esta alianza es el verdadero pináculo de la magia andina. Nadie elige pactar con un Apu por capricho. Es la montaña quien lo elige. La llamada puede manifestarse de muchas formas, a través de sueños recurrentes con un cerro específico, a través de una enfermedad grave de la que uno se salva de forma inexplicable, o a través de un evento traumático en la naturaleza, como ser alcanzado por un rayo y sobrevivir. Estos eventos son señales que indican que una persona tiene el don, que su espíritu está preparado para soportar el contacto directo con estas fuerzas primordiales. Una vez que la llamada es reconocida, el aspirante debe ir físicamente a la montaña que lo ha llamado. Este viaje es un acto de humildad. El curandero Eduardo Calderón, una de las figuras más estudiadas del chamanismo peruano gracias al trabajo del antropólogo Douglas Sharon, describió este proceso con respecto al Cerro Chaparrí. Explicaba que para consagrarse, el aspirante debe ir a las faldas del cerro y pasar la noche en soledad, armado únicamente con su fe y sus ofrendas. La noche en la montaña sagrada es la prueba de fuego. El aspirante no va a luchar contra el espíritu, va a entregarse a él. Realiza su pago, su despacho y espera. El propio Calderón relató cómo los curanderos tienen que esperar el momento en que la montaña induce un estado soñoliento y los hace caer dormidos. En ese trance, en ese sueño lúcido, es donde ocurre el verdadero encuentro. El Apu se manifiesta, puede aparecer como un anciano sabio, como un animal de poder, o simplemente como una presencia que se comunica sin palabras. En este sueño, el Apu somete al aspirante a pruebas. Le muestra sus miedos, sus ambiciones, sus debilidades. Es un examen del alma. Si el aspirante supera la prueba, el Apu lo acepta, el pacto se sella, y como primera muestra de esta nueva alianza, el espíritu le revela sus secretos. Calderón contaba que, al despertar de este sueño, sus pasos los llevan directamente al sitio donde han de encontrar las hierbas medicinales que necesitan. Cada curandero, según esta tradición, recibe del cerro las plantas específicas que han llamado en sus sueños. Una vez que el pacto está hecho, la relación entre el practicante y el Apu es de por vida. Es un acompadramiento, un compadrazgo espiritual. El Apu se convierte en el mentor, el protector y la fuente de poder del brujo. El practicante, a cambio, se convierte en el hijo del cerro. Sus obligaciones son estrictas. Debe honrar a su Apu con ofrendas periódicas, hablar de él con respeto y usar el poder que se le ha concedido para sanar. Los beneficios de esta alianza son inmensos. El brujo ya no trabaja solo con su propia energía, sino que canaliza el poder de la montaña. Su capacidad para diagnosticar se agudiza. Sus limpias se vuelven más potentes y puede enfrentarse a maleficios con la protección de una fuerza tan antigua como la tierra misma. Pero la ambivalencia siempre está presente. El mismo Apu que sana y protege puede castigar si su ahijado rompe el pacto. La mitología del propio Cerro Chaparrí lo demuestra. A veces es un curandero solar benévolo, otras un brujo malero que devora a quienes le faltan el respeto. Un Apu ofendido puede quitarle la sombra a su protegido, retirarle su poder y dejarlo vulnerable. El pacto de luz, a diferencia del pacto oscuro, no se basa en la sumisión, sino en el respeto. Este es el camino más difícil, pero también el más honorable. No busca el poder para uno mismo, sino que uno se convierte en un canal para un poder más grande. Forjar una alianza con un Apu no te hace dueño de la montaña, te convierte en su servidor.
y en ese servicio se encuentra la verdadera maestría de la brujería andina. El eco de los antiguos, la pervivencia de los gentiles en el siglo XXI. Hemos viajado a un tiempo anterior al Sol. Hemos visto el fin de una era y explorado sus pactos de poder y de sangre. La pregunta final es la más importante. ¿Es todo esto solo historia antigua? ¿Son los gentiles una simple reliquia, un eco que se apaga en un mundo de satélites y fibra óptica? La respuesta, basada en la evidencia y la práctica, es un no rotundo. Los gentiles no han desaparecido. Simplemente han aprendido a coexistir y su presencia sigue influyendo en nuestro mundo de formas muy concretas, a menudo ocultas a plena vista. Entender cómo perviven es la clave final para navegar el paisaje mágico de nuestro tiempo. Uno de los escenarios más claros donde choca el mundo moderno con el antiguo es la arqueología. Cuando un equipo de científicos llega a una comunidad andina para excavar una huaca, un lugar sagrado que puede ser una tumba o un templo y que funciona como un nexo de poder, no están simplemente desenterrando un artefacto. Desde la perspectiva local están entrando en una casa que todavía tiene dueño. Los arqueólogos ven estratos de tierra y restos óseos. La gente del lugar ve la morada de los abuelos. Y saben que perturbar su sueño tiene consecuencias. Se han documentado numerosos casos en los que los comuneros advierten a los científicos: no pueden tocar nada sin antes hacer un pago. Ignorar esta advertencia es visto como una imprudencia peligrosa, y con una frecuencia que desafía la mera coincidencia. Cuando el consejo es ignorado, los problemas empiezan. Equipos de precisión que fallan sin motivo, accidentes extraños en el campamento, o miembros del equipo que caen enfermos con los síntomas exactos del mal de aire. Como resultado, muchos equipos arqueológicos serios han adoptado la práctica de incorporar una ceremonia de pago a la tierra como parte de su protocolo oficial. Este acto es realizado por pragmatismo y respeto. Es el reconocimiento de que se está entrando a un espacio gobernado por leyes más antiguas que la ciencia. La forma en que interpretamos lo inexplicable también muestra cómo los gentiles se han adaptado. Antiguamente, si un campesino veía luces extrañas moviéndose por la ladera de un cerro en la noche, la explicación era simple. Eran los fuegos de gentiles, señalando la entrada a sus ciudades subterráneas o la ubicación de un tesoro. Hoy, una persona ve esas mismas luces y su mente busca una explicación en el catálogo de misterios modernos: drones, un helicóptero, o muy a menudo, ovnis. Este cambio de nombre es un ejemplo perfecto de sincretismo. El fenómeno es el mismo, una luz anómala en un lugar de poder, pero la etiqueta que le ponemos se actualiza con nuestra cultura, pero la fuente de la manifestación no cambia. Llámese fuego de gentil o luz no identificada, es el Apu, el espíritu del cerro, mostrando una señal de su presencia. Pero la pervivencia más profunda de los gentiles se encuentra en los pequeños gestos cotidianos. Cuando una persona en los Andes hace un brindis, es común que antes de beber derrame unas gotas al suelo. Es un acto para la Pachamama, la Madre Tierra, y por extensión, una ofrenda a los gentiles que moran bajo ella. Durante la festividad de Todos los Santos, en muchas mesas rituales para los difuntos, se aparta una porción de comida para los antiguos, para que no se sientan olvidados y no molesten a las almas de los recién fallecidos. Incluso el lenguaje conserva estas huellas. El saludo tradicional en muchas zonas rurales al llegar a un lugar de noche no es buenas noches, sino buenas horas. Su origen es un acto de precaución, un saludo respetuoso a los posibles oyentes invisibles, gentiles o almas en pena, que rondan en la mala hora. Estos pequeños rituales, estas palabras,
Son los hilos que mantienen viva la conexión con ese mundo antiguo. Demuestran que, aunque las ciudades crezcan, el paisaje andino sigue cargado de una memoria y un poder que nos preceden. Los gentiles son el eco de los antiguos que resuena en cada montaña y en cada ráfaga de viento. Y para concluir este viaje, les dejo esta certeza. La próxima vez que estén en la soledad de la naturaleza y sientan esa inconfundible sensación de que no están solos, confíen en su instinto. No lo están. Están en presencia de los dueños originales de la tierra y ahora ya saben cómo mostrar el debido respeto. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarle por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores. Hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video. Mucha suerte.